Entonces, habíamos hablado de Salmo 2, el Hijo, su soberanía en el reino, como parte de la redención, porque el Hijo viene a destruir las obras del diablo, viene a aplastar la cabeza de la serpiente. Y no solamente viene en venganza contra el enemigo, sino viene a liberar a los que han sido reducidos a la esclavitud bajo su imperio de la muerte, ¿no? Y aquí Isaías nos da también, aparte de la promesa del Hijo de la Virgen, nos da aquí también otro anuncio, también en el seno de un pasaje mesiánico. Dice: un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Ese es un pasaje muy bien conocido, no estoy enseñando nada nuevo, pero daré un par de observaciones después de verlo. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiendo y confirmando en juicio e injusticia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esto está fundamentado sobre el celo de Jehová de los ejércitos. Y el nombre, hay algunos hebraístas que dicen que aquí tenemos pares de palabras, que la coma entre admirable y consejero sobra. Y de hecho, en el original no hay comas. De hecho, en los libros originales no hay ni espacios entre las palabras, ¿vale? Ni mayúsculas, en el caso de los cursivos, en el abogado griego, en el Nuevo Testamento, porque la letra del alfabeto hebreo no tenía ni mayúsculas ni minúsculas, tenía solamente un tipo de caracteres que eran protohebreo antes de la cautividad, y luego el alefato cuadrado que conocemos hoy como hebreo, que en realidad que es un alfabeto arameo babilónico. Pero antes tenían unos caracteres que procedían del fenicio que eran muy diferentes. Pero, entonces, en este tema de puntuación, la coma es discutible ya de entrada, y puede decir perfectamente, se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y aquí vemos también que hay una diferencia entre la manera en que se aborda el tema del niño y del hijo. Hemos visto que será la simiente de la mujer, o sea, cuando un judío ve que el Mesías, el que ha de venir, el Hijo del Hombre, viene en las nubes del cielo, se imagina un Mesías que viene ya desarrollado, crecido, adulto, pero en realidad, el mismo hecho de que se le llama Hijo del Hombre denota que ha tomado carne humana como hijo de hombre, no como alguien que aparece súbitamente del cielo sin ninguna conexión anterior. ¿Quién es el que aparece con las nubes del cielo en Daniel capítulo 7? Es el Hijo del Hombre. Hijo del Hombre no porque haya nacido de varón, su madre no ha tenido contacto con varón, pero sí porque la madre procede de Adán. O sea, todos somos hijos del hombre, todos procedemos de Adán. Es que hasta Eva procede de Adán. Algunos dicen, somos hijos de Adán y Eva, en un sentido sí, pero todos somos hijos de Adán porque hasta Eva procede de Adán. Eva es de la carne de Adán. Y aquí, este Hijo del Hombre que viene con las nubes del cielo en Daniel, aquí es anunciado por Isaías como un niño que es nacido. El niño ha crecido y en un momento determinado viene con las nubes del cielo. Viene en gloria. En cambio, en Zacarías acude a Jerusalén montado en un borriquito manso y humilde. Y es el mismo personaje, es el Redentor. Hay unos contrastes que solamente se pueden explicar por la teoría de dos venidas. No es una teoría, evidentemente, el Señor mismo anunció que Él venía en gloria, ¿no?
Y los judíos no supieron discernir estas cosas mayormente, aunque sí que hay rastros de rabinos precristianos que sí que habían establecido, y había una teoría de dos venidas, pero la que triunfó finalmente fue la teoría de los dos Mesías, el hijo de Judá y el hijo de José, el hijo de José que sufriría y el hijo de Judá que reinaría. Pero bien, sabemos que es el mismo que, como dice Isaías 53, que no se llama engaño, aquel que ha derramado su vida hasta la muerte, reparte los despojos y se muestra en poder. Es la misma persona, según Isaías 53, o sea que no se trata de teorías, sino de unificar toda la realidad en base de lo que la misma Escritura nos dice. Pero aquí está Isaías que unifica el hecho de que el Mesías sufre y la misma persona que ha sufrido es la que reparte los despojos con los fuertes, ¿no? O sea que el Mesías sufriente es el Mesías triunfante. No hay dos personas distintas. Nos habla de que es este niño que ha nacido. Un niño nace, el niño tiene un origen. El niño es la simiente de la mujer, tiene un principio. Pero la persona no tiene un principio. El hijo es dado. Esto nos lleva a resonancias de Juan 3:16, como la primera de Juan también, cuando dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Hay algunos maestros bíblicos que persisten en enseñar un error que es grave, en el sentido de que se nos roba la medida del amor de Dios. Hay algunos que dicen que Jesús es la manifestación del Verbo eterno de Dios, que es Dios, la segunda persona de la Trinidad, esto es perfecto, pero que como hijo es solamente a partir de la encarnación. En base de esta teoría, Dios no nos ha mandado a su Hijo. Dios no ha dado al Hijo de su amor, como también se dice en el Nuevo Testamento. Él ha dado al Verbo que deviene Hijo al ser engendrado. Pero no, el Hijo es dado. El Hijo sale del seno del Padre. El Hijo pervive en la eternidad. Y no podemos hablar de eternidad pasada, porque en la eternidad no hay pasado ni futuro. A veces pensamos en la eternidad de Dios y intuitivamente, y aquí la intuición a veces se equivoca, pensamos en un tiempo infinito para atrás, un tiempo infinito para adelante. Bien, no hay tiempo infinito para atrás. El tiempo empieza en el principio. Y el tiempo, y el principio tiene que ver con el principio de la creación. ¿Es Dios un ente físico? No. ¿Qué es el tiempo? El tiempo es la abstracción de la rapidez de procesos y de la comparación de la duración de los procesos. Comparamos los procesos y decimos: este es más rápido que este. Y podemos inventar artilugios que realizan un proceso, como de la rotación de las agujas en un reloj, y abstraemos el concepto, abstraemos el tiempo como medida de estos artilugios, porque tenemos la intuición de tiempo, en tanto que nosotros también estamos transcurriendo, desarrollándonos a través del tiempo mediante procesos. Nacemos, crecemos, nos envejecemos, y esto es unidireccional. El proceso no se invierte, el proceso sigue lo que se llama la flecha del tiempo. Pero todo lo que es proceso pertenece a la creación. ¿Qué hacía Dios antes de crear? Esto implica que concebimos a Dios dentro de un tiempo pasado. Pero no, en Dios no hay tiempo. Dios es. Él nunca empezó a ser, ni nunca dejará de ser. Y Él es. El tiempo no tiene nada que ver con Él. El tiempo empieza cuando Él dice, la Escritura, mejor dicho, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. A partir de este momento hay procesos. Y el tiempo es una abstracción de estos procesos. Esto nos dice varias cosas. En primer lugar, si en Dios no hay proceso, Dios es inmutable. En Él no hay cambio ni sombra de variación.
Además, es imposible que haya cambio en Dios. No que uno pueda hacer cosas, de hecho, crea. Y de hecho, todo lo que existe es obra de Él. Y el tiempo sí que existe en su creación. El tiempo es propiedad de la creación. Pero Dios es eterno. Ahora, Dios puede inmergirse en el tiempo y actuar dentro del tiempo e interferir, relacionarse con su creación y sobre todo con su criatura. Pero Él mismo es inmutable. Por esto, cuando la Escritura dice que Dios no puede mentir, no está diciendo sencillamente yo creo que Dios no me mentirá. No, es imposible que Dios mienta. O sea, Dios no puede ser infiel a sí mismo porque en Dios no hay proceso. Aunque Dios puede generar procesos y interferir en procesos y inmergirse en el curso del tiempo, pero no como sujeto a Él. Pero cuando viene Jesús la cosa cambia. Para Él, en su experiencia como persona. No en cuanto a que Él está sujeto a un cambio moral, porque Él en su persona de deidad sigue siendo inmutable, pero Él, el Hijo que es dado desde la eternidad al tiempo, y que entra en nuestro tiempo y en nuestra carne y sangre, participa en nuestra carne y sangre en todo menos en el pecado, el niño es nacido. ¿Y qué vemos en Lucas? Que vemos en Lucas, pues que iba creciendo en estatura, en madurez y en gracia delante de Dios y de los hombres. Como hombre, Él queda sujeto al proceso humano, aunque Él en toda perfección, conforme al hombre, según el corazón de Dios, cosa que solamente lo es David en principio y sujeto, digamos, a cualificaciones. David es el tipo imperfecto del hombre según el corazón de Dios, que Jesús mismo deviene en su vida, dando pleno agrado al Padre sin ningún tipo de condicionante. El Padre puede decir, he aquí mi Hijo amado en quien encuentro todo contentamiento, ¿no? Y ese es el niño que es nacido y que crece, se desarrolla en una infancia perfecta, una juventud perfecta y llega a aquella edad en la que ya empieza a mostrarse públicamente Israel de cara a manifestar su persona y a cumplir su misión. Y entonces aquí pues vemos otras identificaciones, ¿no? Este niño que nos es nacido es un anuncio, el cielo de Jehová de los ejércitos lo hará, es futuro, pero la profecía contempla el hecho ya como pasado, nos es nacido, nos es dado. La profecía muchas veces ya contempla el anuncio como algo que está hecho por tanta certidumbre que hay, que Dios, que es independiente del tiempo, lo contempla como consumado. Y Él es admirable consejero, Él es el que nos enseña, Él es el que nos da el verdadero consejo de Dios en todo, para que nos ha hecho, cómo hemos de ser. El Sermón del Monte, por ejemplo, es algo que es gran consejo de Dios, pero este consejo no es poderoso en sí mismo, es necesaria la redención o la regeneración o un nuevo nacimiento. Y Él ha venido a proveernos todo esto, Él nos ha sido dado el Hijo de Dios, que me amó y se dio a sí mismo por mí, como ya he citado antes, ¿no? Entonces vamos a ir con estas identificaciones que encontramos. En Génesis 49 tenemos un gran capítulo en el que después de todos los tropiezos de Jacob y de su maduración bajo la disciplina de Dios y todos los problemas de... Vaya, ¿qué está pasando aquí? Los problemas de familia, la enemistad de los hermanos de José, la angustia de Jacob al haber perdido a José, su recuperación, cuando descienden a Egipto para encontrarse con José, el final de la vida de Jacob. Y llama a Jacob a sus hijos ya al final, hacia el final del libro de Génesis. Entonces dice, juntaos y os declararé, no dice lo que ha de acontecer, sino lo que os ha de acontecer en los postreros días. Jacob contempla a sus hijos y en ellos ve la descendencia de ellos, pero como identificados con ellos. Os ha de acontecer en carne de vuestros hijos, pero os ha de acontecer. Y una de las cosas que anuncia, entre las muchas que hay allí, pero que es una cosa central, ya es un anuncio central, dice, no será quitado el cetro de Judá y el legislador de entre sus pies hasta que venga Shiloh, y a él se congregarán los pueblos. Este Redentor
este gobernante, a él se congregarán los pueblos, y es Shiloh. Shiloh es una raíz hebrea que deriva, estamos hablando antes aquí de raíces hebreas, ¿no? Deriva de serenidad, tranquilidad, paz. Y eso sí que nos lleva a aquello que dice, Él será nuestra paz, también lo anuncia Isaías, Él será nuestra paz. ¿Ya? Cuando un judío se habla de Jesús de Nazaret, algunos convienen en que fue un gran maestro, que fue un gran hombre, que fue desafortunado, que se deshicieran así, que hay un grave error histórico de haber matado a un justo, pero Jesús no es el Mesías. ¿Por qué? Porque no trajo la paz. De hecho, lo dijo, no penséis que venía a traer paz, que venía a traer espada, ¿no? Pero traerá la paz. Lo que pasa es que, otra vez, el judío se olvida de Isaías 53. De hecho, se olvida tanto que en el programa de lecturas de la sinagoga, que es un ciclo anual donde se lee la ley y se leen los profetas y los escritos por orden, el programa de lectura incluye el capítulo 52 hasta el versículo 12 y se enlaza ya directamente con el capítulo 54. El capítulo 53 y los últimos versículos del capítulo 52 no se leen en la sinagoga. Este pasaje ha sido llamado por apologistas cristianos que trabajan con judíos, y no cosas recientes, sino históricamente, la mala conciencia de Israel. En este pasaje se nos muestra que efectivamente el Mesías es rechazado por el pueblo, es muerto, y que posteriormente reparte los despojos y establece su dominio. Y de hecho, capítulo 54 llama a la exaltación porque hay la salvación de Jerusalén, que es consecuente al hecho de que al final del capítulo 53 el Mesías reparte los despojos con los poderosos. Pero claro, como no ven el capítulo 53, no lo conectan con el capítulo 54, que es cuando se establece la paz y la gloria que ya Isaías va desgranando durante los últimos capítulos de su libro. Pero él es la esperanza de Israel y no trajo la paz porque no tocaba, porque estaba anunciado en los profetas. Daniel también dice, se quitará la vida al príncipe, mas no por sí, ¿no? Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, etcétera, etcétera. Y hay todo un interregno hasta que finalmente viene la paz y él establece el reino de Dios, ¿no? De momento que vendrá Shiloh, ahora se congregarán los pueblos. Esto acontecerá en los postreros días. Y los mismos judíos tendrían que ver que los tiempos en que había de venir el Mesías no eran todavía los postreros, porque el pueblo de Israel sigue perviviendo y, por tanto, ha de venir el Mesías y esto es futuro. Pero la redención es pasada en cuanto a su potencial, aunque se ha de manifestar plenamente con la venida del Señor en gloria. Y ahora vamos a David. O sea, ya hemos visto que era un descendiente de Judá, aquel en torno de quien se congregarán los pueblos. Entonces, Dios anuncia a David aquí, como está recogido en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 12 y 13, cuando tus días sean cumplidos, le dice Dios a David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. No podía ser Salomón. Salomón cumple parcialmente esto, pero Salomón fue rey en vida de su padre. Aquí dice, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti. O sea, David ha muerto, está reposando, esperando la resurrección, y con David muerto y enterrado, después de esto, Dios levanta a uno de su linaje. No es Salomón, porque
David manda que Salomón sea establecido en vida para evitar tantas conspiraciones como había, y es en vida de David que Salomón es coronado rey. Muchos dicen, no, esto se refiere a Salomón. No, esto no se refiere a Salomón. Y más todavía, porque después David, recordando esto, en el segundo libro de Samuel 23, 3, 5, entre las últimas palabras de David, dice, y estas son palabras de David, recogiendo la promesa que el Señor le había hecho, y lo que él comprendía, y además lo dice en un contexto que dice, me habló la roca de Israel, ¿no? O sea, él era consciente que había recibido una revelación de Dios y era consciente que estaba dando profecía. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. David estaba frustrado. Absalón, Urías, ¿qué más? La muerte de su hijo por Betsabé el primero, ¿no? El remordimiento constante, el dolor por el pecado con Betsabé y su asesinato por mano de terceros de Urías Eteo. Su casa no era así para con Dios. Él era muy consciente de que él mismo y los que habían salido sus hijos, incluso Salomón, no era así su casa. Él podía ver y intuir y como profeta ser consciente de que no era una cosa inmediata, pero será guardado el pacto de Dios. Esto ha de venir. ¿Cuándo? Nos lo ha dicho Jacob, en los postreros días. Más tarde Isaías contempla todo el estropicio de un Israel dividido, de una casa de David caída en la apostasía. Ve como un tocón, por todo lo que es moral y todo lo que es efectivo en cuanto a la casa de David, ve como un tocón cortado, casi a ras de tierra, yerto, seco. Y dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Un tronco cortado, pero las raíces tienen vitalidad, el tronco está cortado, no se ve nada allí, pero de las raíces hay vida y sale un renuevo de la raíz y brota hacia afuera como un vástago delgadito al lado del tocón muerte, verde, que va creciendo. Y sale del tronco de Isaí, que es el padre de David, y por tanto un descendiente de David, no de vosotros hermanos, sino de David. Y luego, en el mismo capítulo, ya unos versículos más adelante, dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, ya hemos visto, hace ahora referencia a esto que ha dicho antes, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, las naciones, no meramente por Israel, y su habitación será gloriosa. Habla del fin del milenio, de la salvación que el Señor vendrá a traer a través de los juicios de la gran tribulación, cuando Él, después de juzgar a las naciones, o las naciones que sean salvas andarán a la luz de Él. Pero vemos aquí cómo se retrotrae a la promesa de Jacob. A Él se congregarán los pueblos, pues esta raíz de Isaí será puesta por pendón a los pueblos, ¿no? Como bandera, punto de reunión. Será el centro. Y así como el Señor Jesús es el centro de su pueblo ahora, de la Iglesia, así lo será entonces de todas las naciones. Otra promesa que encontramos que va enriqueciendo y identificando y localizando a este que había de venir, no de las nubes del cielo al principio, esto sucederá, pero ¿quién será este?
Miqueas contempla aquel pueblito al sur de Jerusalén donde había nacido David. Y ya sabemos que Dios nunca escoge lo fuerte y lo poderoso, sino lo pequeño y lo necio, ¿no? Como vemos también en 1 Corintios capítulo 1, como vemos con Gedeón, como vemos con tantos ejemplos, podemos ir saltando de lugar a lugar. Yo creo que Dios se complace en usar cosas pequeñas. Va Samuel a Betlem, de Efrata, y va a visitar a Isaí, que casi se muere de susto. ¿Vienes en son de paz? Vengo en son de paz. ¿Dónde están tus hijos? Porque uno de ellos lo tengo que ungir. Empiezan a pasar los hijos. No, que no. ¿No tienes más hijos? Dice, bueno, hay el pequeño que está allí guardando las ovejas. Dice, hasta que uno venga no comemos. El pequeño, el despreciado. Isaías ni se acordaba que tenía 8. Yo creo que hasta 6 uno se puede acordar. Ahora, un 8 quizás sí que ya es un furgón de cola y llevas tanto ajetreo con tantos hijos que dices, madre mía. Sí, es verdad, sí, el pequeño nació, sí, lo han cuidado los grandes, que sé, sí, bueno, sí. Es David, sí, es verdad, se llama David. Sí, ya. Bueno, pues si tú quieres nos esperamos que venga él y hasta que venga él no comemos, vale. Los hombres pensamos así, no damos valor a lo pequeño, cuando a veces lo pequeño o despreciado es lo que el Señor más usa. Tuve en Efrata, un pueblecito aquel donde había nacido David, de una familia insignificante, y yo lo más insignificante de todo. Tuve en Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. No iba a ser. Todo fue creado por Él y para Él, y si no ha sido hecho nada de lo que ha sido hecho. Todo lo que ha sido hecho, lo ha hecho Él. Si todo lo que ha sido hecho por Él no ha sido hecho. Él es eterno. Y aquí ya tenemos localizado no solamente su dignidad, su procedencia, su genealogía, sino que tenemos también el lugar. ¿Qué más podía pedir Israel? Pero hay aún más. ¿Cuándo? Primero, ¿qué iba a hacer? Isaías 35 dice, entonces, y está hablando en el contexto mesiánico, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Uno de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y hasta en el nombre de Jesús, el cojo de la puerta hermosa saltando cuando en el nombre de Jesús, aquellos que no tenían ni plata ni oro, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y el tío se levanta y en lugar de andar empieza a saltar y después anda. Pero saltando de gozo. Y esto iba a marcar el ministerio del Mesías. Esto intentaremos ligarlo con el siguiente dato, pero también abundando en su carácter. Isaías 42, 1, también. O sea, Isaías se refiere a la nación de Israel como siervo de Dios, infiel, fracasada. Y luego deriva a aquel que saldría de Israel, que sería de Israel, pero que es su siervo individual, que su pueblo rechaza. O sea, primero el pueblo como siervo, pero luego aquel por la rebelión de mi pueblo fue herido, que es el siervo perfecto, que es, digamos, el paradigma de lo que Israel hubiera de haber sido y no fue, pero que es aquel que nace en medio de Israel y que viene a ser el que realmente realiza los planes de Dios frente a una nación que no los ha realizado por su infidelidad. O sea, en Isaías tenemos los dos siervos, el infiel y el fiel. Y entonces ya refiriéndose al fiel, aquel que había escogido su alma, dice, he aquí mi siervo, yo los sostendré. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Recordamos el bautismo en el Jordán. Mi alma tiene contentamiento en él. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni lo hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia.
Sabéis, el FBI, la CIA, el KGB, el CSIC de España, el Mossad, todos ellos tratan de introducir la justicia en el mundo como ellos la entienden. ¿Pero la introducen con verdad? No, con secreto, con ilegalidades, con asesinatos secretos, con todo lo más abominable, porque dicen que el fin justifica los medios. No será así como actuará. El Señor actuará abiertamente, con juicio. Todos aquellos que sean juzgados y condenados lo serán públicamente, con toda la carga de la prueba. No habrá nada escondido en la luz de la actuación del Señor. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezcan en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. El carácter del Mesías, aquel que nace como niño, que es dado como hijo. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, dice Dios en primera persona, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Y esto pasa a esta proclamación en primera persona del Mesías. Aquí está hablando Mesías, directamente, en Isaías 61, cuando dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y entonces el Señor, habiendo leído en la sinagoga de Nazaret estas palabras, arrolló el volumen, se lo entregó al bibliotecario de la sinagoga, se sentó y les dice: hoy se han cumplido estas palabras delante de vosotros. Ya no vamos a hablar de la reacción, lo que sucedió, pero dice esto. Pero lee y cierra el libro cuando dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Y qué sigue? Y la venganza del Dios nuestro. Esto no toca. El Señor termina aquí y cierra el volumen. Porque el año de la venganza del Dios nuestro todavía no ha llegado. Es el año de la buena voluntad de Jehová. Y cierra el volumen. ¿Es por casualidad que el Señor se detuvo aquí? Claro que no. Pero los judíos esperaban un vengador. Pero el profeta ponía esto antes de la venganza. Y viene la venganza, pero ¿cuándo Él repartirá los despojos con los fuertes? Después de haber derramado su vida por el pecado. Esto lo dice también Isaías en el capítulo 53. Y es que durante todos estos siglos después de Cristo los judíos no leen Isaías 53 en público. Pero ¿acaso lo leían entonces? Porque si lo leían, desde luego tenían una venda sobre los ojos. Pero esto nos pasa a veces a los creyentes. Leemos la Escritura y no llegamos a ciertas conclusiones, porque a veces, nos resistimos, no de una manera abierta, pero hay condicionantes en nuestras vidas que nos impiden ver ciertas cosas que el Señor quiere que veamos. Es importante aproximarnos a la Escritura con limpio corazón, con sinceridad, con decir: Señor, soy tuyo en parte, hasta aquí, no. Señor, hay una frase en la oración que el Señor enseñó a sus discípulos: hágase tu voluntad en la tierra, así como en los cielos. Podemos extenderlo y decir: hágase tu voluntad en mi vida, ¿no? A veces nos resistimos a esta voluntad de Dios. Pero, bien, como vemos, el Señor tiene un tiempo para la gracia que sigue y persiste hasta que Él vendrá a establecer el día de sus escogidos, la venganza de Dios, y a reclamar toda la sangre que ha sido derramada y todas las maldades que se han cometido. Pero ahora por ahora hay, como dice un autor
muy interesante, muy válido, Sir Robert Anderson, en un libro llamado Silencio de Dios. Ahora es el periodo de la amnistía general. Ahora se está proclamando una amnistía. Todo lo que se acoja a esta amnistía, con la condición que se da, la condición es creer en el Señor Jesucristo y serás amnistiado, recibe plena entrada. Es el día de la gracia. Y aquí, como hemos estado anunciando, vemos el rechazo del Mesías en estos pasajes que la sinagoga no lee. Como he dicho, leen hasta 52:12 y luego ya pasan al principio del 54, del capítulo 54. ¿Y qué es lo que no leen? He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado. Hasta aquí muy bien, ¿no? Sí, el Mesías glorioso. Y será puesto muy en alto, pero ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Las naciones, los reyes. Y sigue inmediatamente, renglón seguido. Recordemos que la división en capítulos es artificiosa. El texto es seguido en realidad. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Es una queja, es un lamento. El renuevo de Isaí, el hijo de David, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Sabemos cómo se retoma este motivo. No hay parecer en él ni hermosura. Ellos buscaban un personaje lleno de magnetismo. Ya lo tendrán, el anticristo. ¿Vale? A mí que no he venido en mi propio nombre, a mí no recibís. Otro vendrá en su propio nombre y a él recibiréis. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos del rostro fue menospreciado y no lo estimamos. Y de aquí vamos a un anuncio claro y patente. Hemos visto la identidad eterna del Hijo de Dios. ¿Quién es su nombre? Dios. Y el nombre de su Hijo, si lo sabes. Ves a tal Hijo que no se enoje cuando se inflama de pronto su ira. Aquel Hijo que viene a redimir y que viene a reinar cada cosa en su momento. Hemos visto que descenderá de Judá, que descenderá de David. Hemos visto que nacerá en Belén Efrata. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Vamos a Daniel capítulo 9. Le dice el ángel Gabriel a Daniel, en el contexto de toda una gran revelación, de unas visiones que ha tenido y que Gabriel le está explicando. Sabe pues Daniel, sabe pues y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 hebdómadas o setenas, periodos de 7, y 62 hebdómadas o periodos de 7. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas o hebdómadas, periodos de 7, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. O como dicen otras versiones más ajustadas, y no tendrá nada, no obtendrá nada. Se presenta como Mesías, o le aclaman, Hosanna, y al siguiente domingo resucita. Entre medio ha habido la crucifixión, pero no ha recibido nada de la nación. Todavía no. Vamos a ver qué tenemos aquí. ¿De qué se está tratando cronológicamente? Porque desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ¿a qué decreto se refiere? ¿Al de Ciro para reconstruir Jerusalén, para reconstruir el templo? Aquí dice, se volverá a edificar la plaza y el muro. Esto de la plaza es un término castellano antiguo que denota una ciudad fuerte. No es una plaza abierta aquí, sino una plaza en el sentido de una colonia militar o una ciudad fortificada, que se puede defender contra los enemigos. Un pueblo sin murallas no era una ciudad, era una aldea, un pueblito. Para ser una ciudad tenía que ser
de un cierto tamaño y además amurallada, que pudiera tener defensa y en la cual pudiera haber un gobierno coherente y articulado. Jerusalén ya se había empezado a reconstruir el templo y la gente vivía en sus casitas o en pueblitos aledaños, pero las murallas estaban derribadas, todo era ruinas, desolación, aunque el templo se había restaurado, el altar sobre sus basas originales, en su lugar original, se habían empezado a ofrecer sacrificios de expiación, mientras se acaba de construir todo lo más importante, finalmente Zorobabel y Esdras culminan el templo. Pero Nehemías estaba abatido, porque la ciudad de sus padres estaba en desolación y ruinas. La postura que algunos defienden de que el decreto es el de la reconstrucción del templo no se puede sostener. El decreto es el de Artajerjes a Nehemías, para que vaya a reconstruir la ciudad de sus padres, no meramente el templo, sino la ciudad, y que levante sus murallas que están derruidas. Y es lo que dice aquí. Esto se relaciona con edificar la plaza, la ciudad fortificada, y el muro, que ya no esté la ciudad en desolación y en ruinas, como Nehemías se lamenta cuando el rey le pregunta: ¿por qué está tu semblante triste? Y recibe la orden, y recibe la autorización, y recibe las cartas de pago para los materiales y la orden para los reyezuelos y tributarios que hay allí para que presten todo su apoyo para esta empresa de reedificar Jerusalén. Esto nos da un inicio y nos da un fin para cuando tenía que venir hasta el Mesías príncipe. Cuando dice hasta el Mesías príncipe, se refiere al Mesías príncipe manifestado. Estudios cronológicos aquí no podemos entrar en detalle, pero muy precisos, de calidad astronómica, marcan que estos años son 490 menos 7, 483 años, transcurren desde la orden de Artajerjes hasta el Domingo de Ramos. ¿Os acordáis que el Señor Jesús nació en Belén, Éfrata? Vinieron unos magos de Oriente y le preguntan a Herodes: ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Y se mueren del susto. Se turbó Herodes y toda Jerusalén con él. Sopla, ya toca, es verdad, es la época, porque todo el mundo conocía esta promesa y de hecho tanto era así que surgían falsos mesías pues como setas. Yo soy el Mesías, yo soy el Mesías, aquel o de otro. Al final venían los romanos y descabezaban uno o hinchaban a otro. Pero el tema de los falsos Mesías en aquella época general en que se veía que tenía que venir el Mesías según la profecía esta cronológica, abundó en falsos Mesías precisamente porque había gente que se autoengañaba y que se ponían a la cabeza de tropas para liberar a Israel de su cautiverio bajo los romanos y para volver el antiguo esplendor, ¿no? Pero no. ¿Qué tenemos? Primero hay este nacimiento del Señor Jesús, pero todavía no se había cumplido el tiempo. Jesús crece, se desarrolla, se presenta en el Jordán, hay el anuncio del Padre: este es mi Hijo amado, y la gente está expectante: ¿será este el Mesías? Juan ha dado testimonio de él como Mesías, ha anunciado, pero el Señor muy discretamente, aunque no negaba que era Mesías, tampoco se presentaba públicamente de una manera, digamos, abierta, aunque sí que lo anunciaba, sus discípulos le creían, pero cuando alimenta a 5.000 varones, sin contar mujeres y niños, o sea que ahí había un milagro realmente público, quisieron hacerlo rey. En varias ocasiones quisieron. Todavía no había llegado su hora. Sube al monte, se esconde la multitud, pasa por medio de ellos, no solamente cuando lo querían matar, sino cuando lo querían hacer rey, porque no había llegado su hora. Qué contraste con aquel día que en Betania, en Betfagé, allí encontraréis un borriquito, me lo traéis, si os dicen: ¿qué hacéis con el borriquito? El maestro tiene necesidad de él y os dejarán. Vale. Traen el borriquito, ponen mantas, ponen allí albardas, y él monta el borrico y su madre juntos para que el borriquito no tuviera, digamos, demasiado miedo. Y nadie lo había montado, por lo que parece todavía. O sea que el Señor lo doma de una manera sobrenatural y descienden a la cuesta de los Olivos, hacia el Cedrón, ascienden a la cuesta hacia la puerta de entrada del templo. Todo el mundo
aclamando: Hosana al Hijo de David, Hosana al Rey que viene en el nombre del Señor. Y llega el tiempo, patio del tiempo, y allí todos los jóvenes y la gente gritando y aclamando. ¿Y qué sucede? Escribas, ancianos, van allá y dicen: Maestro, ¿no hay eso que dicen esos? ¡Hazlos callar! De cierto os digo que si estos callan, las piedras gritarán. Aquí el Señor no se retira de la proclamación, al contrario, la provoca. O sea, Él pide que le traigan el borrico y desciende la cuesta, cumpliendo la profecía de Zacarías. Y aquí tu rey viene a ti, manso y humilde, montado en el pollino, en el hijo de un asna. Y esto lo reconocieron sus discípulos y se gozaron. Y para ellos ya venía el reino, venía la época dorada del Mesías. Hicieron una falsa asociación porque ellos también lo veían todo muy oscuramente, reconocían a la persona, pero no reconocían los tiempos. Pero la promesa estaba aquí, el tiempo estaba dado. En aquel día que cumplía los 483 años desde la salida del decreto del rey Artajerjes a Nehemías, aquel día se cumplía los 483 años, el Mesías príncipe se presenta y se ofrece a su pueblo. ¿Y qué sucede? Las autoridades hacen el complot: lo hemos de matar. Y eso estaba en el determinado plan y propósito de Dios, porque se quitará la vida al Mesías y no tendrá nada. ¿Por qué? Derramará su vida hasta la muerte en expiación por el pecado. Como vemos aquí en esta continuación, ¿no? Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. O sea, nada caerá de todas las promesas, pero las promesas tienen su tiempo y hemos de, si nos confundimos a veces, tenemos que estar abiertos a la corrección de la Escritura. Pero aquellos que no tenían deseos de creer porque les afectaba intereses propios, estaban dispuestos a cerrar los ojos y negar la realidad que tenían delante de aquel que era hijo de David, cosa pública, porque había genealogías en el templo que se guardaban un registro genealógico de cada familia de una manera muy precisa. Jesús era hijo de David, de la familia de David, indiscutible. María y José eran ambos descendientes de David. Jesús era hijo de David por derecho legal, por el padre putativo, el supuesto padre, ¿no? El derecho legal por José. Pero es que María descendía también carnalmente de la línea de David, ¿vale? Luego, había nacido en Belén Efrata, y además, que hoy tocaba haber nacido en Nazaret, pero por el decreto de empadronamiento se movilizó todo Jerusalén, o sea, todo Israel, todo el mundo de lado a lado, cada uno yendo a la tierra, a la ciudad de sus ancestros. Esto sucede en Suiza. La gente pertenece a este pueblo por genealogía. Entonces, uno puede vivir en Zúrich, pero se había empadronado en Berna o en Lilienthal. Y para efectos de censo y de padrón y de voto está en otro sitio porque de su familia está de tiempo inmemorial allí, aunque haya vivido 2 generaciones en otra ciudad. Entonces, estas cosas las usa Dios torciendo aquellas cosas que podrían haber impedido el cumplimiento. Él usa el edicto de un César de empadronamiento para llevar a Jesús de Nazaret. O sea, a María y a José de Nazaret a Belén, porque el Mesías había de nacer en Belén. ¿Y en qué tiempo, en qué momento? Pues a tiempo para, ya haber llegado a ser adulto, cumplir de manera plena el ministerio de proclamación y finalmente presentarse como Mesías en el día que tocaba. Se había cumplido el tiempo. Y esto no lo vieron porque si le dejamos hacer, había resucitado a Lázaro. Si le dejamos hacer, vendrán los romanos, nos quitarán nuestro hogar, nuestra nación. ¿Cómo? Nuestro hogar, el templo era el hogar de Dios. Era el lugar que Dios había escogido para que habitase en él su nombre. La nación de ellos era la nación que Dios había escogido y puesto como testimonio. Ni el hogar era de ellos, ni la nación era de ellos, pero ellos se habían apoderado del patrimonio divino, lo habían usurpado y no estaban dispuestos a dejarlo ir en este enloquecimiento de la soberbia humana. Y esto fue lo que llevó a la tragedia de ellos y a la muerte predeterminada en el consejo y propósito de Dios para llevar a cabo eterna redención. Pero en fin,
El anuncio es: yo daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Vemos cómo se enlazan, como dice el apóstol Pedro, los sufrimientos de Cristo y las glorias que han de venir después de ellos. Y bien, otra mención del Antiguo Testamento: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto lo dice David, es un salmo de David. Y David se refiere a esta persona que es Señor de él. Jehová dice al Señor de David. O sea que es aquella persona que ha de reinar y a quien Dios va a conceder que todos sus enemigos estén sometidos bajo sus pies. Y esto tiene las implicaciones que el Señor Jesús utiliza cuando los saduceos y los fariseos le interrogan con el fin de hacerlo tropezar ya al final de su ministerio en el templo, todas aquellas preguntas saduceas que decimos hoy en día, ¿no? Con un mal intento de ponerlo en entredicho. Y después de que se quedan ya avergonzados y callados, dice el Señor: bueno, ahora os voy a preguntar yo a vosotros, ahora me toca a mí preguntar, ¿no? Dice: oye, decidme, ¿qué pensáis del Cristo? Así en plan abstracto, no que yo sea, no. ¿Qué pensáis del Cristo? O sea, del Cristo como concepto, como la esperanza de Israel que había de venir. ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Claro, muy bien, perfecto. Esto es de párvulos. Vale, es hijo de David. Vale. Entonces, pues si es hijo de David, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo: dice el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? A ver, el Mesías es hijo de David, indiscutible. Pero en lo que es la condición meramente humana, si Jesús es descendiente de David y es solo un humano, por muy glorioso que sea el Mesías, el antecesor es superior al descendiente. El antecesor es superior al descendiente. El descendiente no es superior al antecesor. Pero aquí hay un caso muy especial. Y él se lo plantea a aquellos estilos que querían ponerlo a él en entredicho. Para ellos el Mesías era el hijo de David. Ahora, Dios... Había algunos que sí lo creían, pero muchos lo negaban. En la actualidad, muchos judíos no piensan que vaya a ser el Mesías Dios mismo manifestado en carne. Será un gran hombre. Pero aquí hay esta gran pregunta, ¿no? David lo llama mi Señor. ¿Quién es Señor sino Dios? Porque David era el rey de Israel. Y sus descendientes iban a ser inferiores a él. Él era el escogido de Dios para que a través de él viniera el Mesías al final. Pero David reinará también. Vamos a ver. ¿Pero por qué el Mesías es superior a David? Porque el Mesías es el Hijo. Es aquel que es preexistente. Y es aquel que viene a través de David en cuanto a la carne, pero que es el Señor bendito por los siglos. Entonces el Señor usa esta escritura, y es que, como se dice vulgarmente, el Espíritu Santo cuando inspira una palabra no da puntada sin hilo. O sea, todo tiene significado. Nada queda en saco roto. Dijo Jehová a mi Señor, no a mi descendiente, ni tan solo simplemente al Mesías. No, a mi Señor. Es el Señor de David. ¿Quién es el Señor de David? Jehová es mi pastor. Esto es de David. Pues el Mesías es el pastor de David, es la roca de Israel. Bien, el Hijo de Dios, la simiente de la mujer, el Redentor, el Hijo. Gálatas 4:4, Pablo, aquel gran partidario del cristianismo desde el primer momento, enemigo a muerte, el sustentador de la ortodoxia judía, la ley
que el mismo Jehová estaba lleno de filacterias estudiando la ley, el mismo Dios, según decían los judíos y según dice el Talmud. O sea, que los judíos sometían y someten a Dios mismo a la ley. La caída en el camino de Damasco fue brutal, ¿no? Fue un cambio radical. Aquel enemigo, se manifiesta aquella luz. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Te es dura cosa dar coces a la aguijada. Dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Un cambio radical. De enemigo radical a Señor, ¿qué quieres que haga? Y Pablo es ejemplo para todos los que habían de creer después de él para la vida eterna. Pablo es el ejemplo del cristiano. Hay una transición entre los discípulos, pertenecen a Israel en su raíz, pero Pablo es el primer ejemplo, aunque los discípulos del Señor también luego pertenecen a la Iglesia tras Pentecostés, pero Pablo es el primer ejemplo de lo que es la gracia pura, libre. Los discípulos son hijos de una instrucción judía, su salvación es por la fe, por la gracia, sin obras de la ley, pero Pablo es el ejemplo claro, contundente, radical, ya de este cambio en que, aunque siempre la salvación ha sido por la gracia y no por obras, que la gracia ya reina suprema. Y la reacción de Pablo ante esta gracia no es soy libre para hacer lo que quiera, sino Señor, ¿qué quieres que haga? Si esta libertad de obedecer que no está basada en el miedo, sino en el conocimiento del Hijo de Dios, que dice aquí Pablo, que fue enviado, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, bajo la necesidad de obedecer, para agradar a Dios. No, aquí él puede agradar a Dios libremente, como fruto del amor de Dios en su corazón, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Pero vemos aquí el Hijo nacido de mujer, pero no es hijo porque nació mujer, ha venido. Y el niño ha nacido, pero el Hijo ha sido dado para redimir. Y tenemos el Espíritu del Hijo, que nos identifica a nosotros también como hijos juntamente con Él. María, ves a mis hermanos. Y Dios, suba a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. Este anuncio surge después de la consumación de su obra de expiación en la cruz y después de su poder en resurrección, por el cual puede hacer nuevas todas las cosas. Y esta es la culminación de la redención en cuanto a la salvación y en cuanto a nuestra identificación con Él para introducirnos en la presencia de nuestro Dios y Padre. Quedan cosas por cumplir en cuanto al reino, pero la salvación está hecha, es completa y nuestra aceptación es total y absoluta en Cristo. Y entonces queda la gran pregunta que el creyente ya ha contestado. Los que hemos acudido a Cristo es porque hemos podido dar respuesta a esta pregunta y juntamente con Pablo decir Señor. No decir Señor como una formulación de un credo repetido maquinalmente dentro de una sociedad nominalmente cristiana, no. Sino que ante la carga de la culpa, ante la carga del terror por el pecado que nos ha enseñado la gracia a temer, llegamos a conocer esta gracia que nos quita el temor y que nos da la paz con Dios por medio de Jesucristo. Y queda esta pregunta para todo aquel que quizá pues todavía no haya contestado, porque la respuesta a esta pregunta nos da nuestro destino eterno. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¿Un profeta o el profeta? ¿Dios mismo o un gran hombre? ¿Dios con nosotros, que fue en su vida aquí en la tierra? ¿Aquel que ha de venir, el Hijo de Dios, Dios el Hijo eterno, que nos ha abierto de par en par la entrada a nuestro Dios y Padre por su expiación? Él es todo esto y mucho más. Que el Señor bendiga
Esta palabra nos aliente a mantener en alto no la doctrina meramente, que sí, hay doctrina aquí, pero también el conocimiento personal del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí.